establecimiento de una infección. Mi nombre es Diego Grilli, soy el profesor titular del área de microbiología y vengo a ofrecerles este teórico que es una continuación del teórico que tuvimos acerca del sistema inmune. Para comenzar este teórico, definiremos y marcaremos muy bien la diferencia entre una infección y patogénesis. La infección se define como la invasión y la multiplicación de microorganismos, ya sean bacterias, virus, hongos o parásitos, en los tejidos del cuerpo que pueden o no causar enfermedad. Desde este punto de vista, una infección puede ser considerada subclínica o también llamada asintomática, o provocar signos y síntomas, y en este caso se la llama infección sintomática. Esos síntomas pueden ir desde leves hasta graves. En cambio, patogénesis se define como el proceso mediante el cual una enfermedad se desarrolla e incluye las siguientes etapas: la entrada del microorganismo, el establecimiento y la replicación del mismo, la evasión de la respuesta inmune por parte del microorganismo y, finalmente, el daño que provoca el microorganismo en los tejidos. Los humanos tienen diferentes factores que pueden influir en el establecimiento de una infección. Uno de estos factores es la edad. Los individuos más jóvenes o los individuos añosos suelen tener una depresión del sistema inmune, del funcionamiento del sistema inmune, debido, en el caso de los jóvenes, a una inmadurez del sistema inmune y en el caso de los individuos añosos a una pérdida del funcionamiento con el tiempo de la eficiencia en la que actúa el sistema inmune. Vemos que está relacionado con el estado inmunológico, estos factores que influyen en el establecimiento de una infección, y es decir, aquellos individuos que por alguna enfermedad subyacente o alguna medicación o alguna condición tengan deprimido su estado inmunológico, va a ser uno de los factores que va a influir en el establecimiento de esa infección. Volvemos a retomar el concepto que tuvimos en el teórico acerca del sistema inmune, en donde comparábamos a el sistema inmune con los personajes de esta serie Stranger Things y a los individuos fantasiosos como Vecna, los demogorgones, los demodocs, como los enemigos, es decir, los microorganismos. Teniendo en cuenta esta comparación que hacemos entre el sistema inmune y esta serie Stranger Things, vamos a hablar un poco acerca del estado inmunológico, del estado del sistema inmune. Vemos que existe una respuesta inmunitaria que se produce en función de los microorganismos patógenos. Estos microorganismos patógenos, como habíamos revisado en el teórico, poseen a nivel de su superficie patrones moleculares, moléculas asociadas a estos patógenos que son reconocidas por receptores del reconocimiento de estos patrones, también denominados PRRs, y esta unión de los PAMs con estos receptores provoca una activación que va a modular la respuesta inmune del tipo innata, es decir, va a estimular la acción de macrófagos, polimorfonucleares, células natural killer, basófilos o eosinófilos para dar una respuesta innata que puede darse en esas primeras horas de respuesta inmunitaria y posteriormente evolucionar esa respuesta hacia una respuesta adaptativa, en donde se activan precisamente los mecanismos efectores más específicos, como son las diferentes poblaciones de linfocitos B y T. Vamos a ver que la respuesta inmunitaria va a depender del tipo de patógenos que se encuentren invadiendo el organismo. Por ejemplo, vemos que mediado por los linfocitos T helper, ¿sí? Por esta población de linfocitos y sobre todo por los linfocitos T helper 2, vemos que se produce la activación de células tales como mastocitos, basófilos o eosinófilos en el tratamiento de las infecciones producidas por helmintos. Sin embargo, los linfocitos T helper pueden montar una respuesta inmunitaria diferente, diferenciarse hacia una población de T helper del tipo 1 y a través de moléculas químicas que sirven como mediadores, estimular la acción de los macrófagos frente a bacterias intracelulares y patógenos.
Esta misma población de linfocitos T helper 1 suele activar a los linfocitos citotóxicos, también denominados CD8 positivos, que van a reconocer a las células infectadas y van a terminar matando a esas células infectadas con el microorganismo, en este caso un virus, dentro de esas células. Por otro lado, tenemos que estos linfocitos T helper y la subpoblación T helper 17, mediado por esta interleuquina 17, va a lograr una activación de neutrófilos que van a actuar como una primera barrera de defensa frente a microorganismos patógenos como hongos o bacterias extracelulares. Los linfocitos T helper también median una acción a través de subclonación en diferentes poblaciones, T helper 1, 2 o 17, que van a tener como blanco, como célula target, a los linfocitos B para activarlos, inducirlos a que se diferencien en células plasmáticas y produzcan anticuerpos. Vamos a ver que todo esto no se produce de manera aislada, sino que sucede dentro de los tejidos. ¿Sí? Vemos acá, hay dos representaciones, una que representa las estructuras básicas de la mucosa del aparato respiratorio, como son estas células caliciformes que se intercalan en este epitelio cilíndrico con cilias, ¿sí? Y terminaciones nerviosas y sensitivas que están asociadas a estos tejidos constituyen el escenario donde se establece esta infección, por ejemplo, en el aparato respiratorio. A nivel del aparato digestivo, recordamos que también hay una barrera que separa la luz de lo que sería el tejido mucoso o submucoso, y que esa mucosa está formada por células, en este caso los enterocitos, que poseen en su superficie apical microvellosidades, y hay células caliciformes también encargadas de producir moco. Todo esto como parte de las barreras o defensas inespecíficas en estos lugares que son sitios donde se pueden establecer la infección. Vamos a ver que hay una respuesta por parte del sistema inmune precisamente contra las bacterias extracelulares. Una bacteria extracelular es reconocida por los linfocitos B y van a ser, en este caso, células presentadoras de antígeno, la función que va a tener acá el linfocito B, y esta unión del antígeno bacteriano con el anticuerpo va a desencadenar la diferenciación de esta célula B en un plasmocito, en una célula plasmática que va a producir estos anticuerpos. Los anticuerpos van a tener como función, por un lado, provocar la neutralización, es decir, el bloqueo de la bacteria o de las toxinas que producen las bacterias. Esos anticuerpos también van a producir la opsonización, es decir, van a hacer que estas bacterias recubiertas de anticuerpos sean más apetitosas para los macrófagos y para la destrucción dentro del macrófago de estas bacterias. A esto se llama fagocitosis mediada por receptores de la porción Fc de los anticuerpos. Perdón, ya sea la opsonización o la opsonización mediada por este receptor de la porción Fc, o también hay una opsonización mediada por el complemento que sirve para hacer más apetitosa esta bacteria por los macrófagos. Los anticuerpos también van a tener esta función de activar el complemento a través de la vía clásica para justamente marcar estas bacterias y permitir la fagocitosis mediada por los macrófagos. También va a haber una inflamación, un reclutamiento de polimorfonucleares mediados por diferentes componentes del sistema del complemento, logrando así una infiltración de estas células provocando la inflamación. Finalmente, estos anticuerpos pueden provocar la lisis del microorganismo mediada por el sistema CAMP. Vamos a ver que esta inflamación involucra la infiltración de células del sistema inmune en este tipo de tejidos que antes revisábamos que estaban en estado normal, y acá los vemos con una gran infiltración del sistema inmune de estas células que veíamos, intentando reconocer o bloquear al microorganismo que intenta invadir a los tejidos. Vemos que
como parte de la inflamación surge esta pérdida de la función que tiene el tejido inflamado, en el sentido de que si es, por ejemplo, el aparato digestivo, no va a haber la posibilidad de que estos enterocitos produzcan la absorción de los nutrientes, llevando a la pérdida de la función del tejido inflamado, que es lo que muchas veces sucede cuando se establece una infección. Vamos a ver que hay una respuesta específica de los linfocitos T helper contra las bacterias extracelulares, y en este caso le vamos a dar paso a los protagonistas que veíamos de esta serie Stranger Things y a la asociación que hacemos entre las características de este personaje de la serie y la característica del sistema inmune. Es así que las bacterias extracelulares pueden ser fagocitadas por los macrófagos, que en este caso van a encargarse de procesar los antígenos de estas bacterias y presentárselos a los linfocitos T helper CD4 positivos, estos linfocitos que están representados por Nancy, este personaje de Stranger Things, y en el sentido de que estas células, como Nancy, median la comunicación y la interacción entre las diferentes células del sistema inmune. Vemos que los linfocitos T helper CD4 positivos, una vez que se activan frente a la presentación del antígeno, van a liberar una serie de interleuquinas o citoquinas que van a inducir a la infiltración de, por ejemplo, los polimorfonucleares, que en este caso lo comparábamos con la acción de Steve, de los macrófagos, en este caso lo comparábamos con la acción de Hopper, y la respuesta de los linfocitos B y la producción de anticuerpos. En este caso comparábamos a los linfocitos B y a estas células plasmáticas con el poder que tiene 11 en la serie de Stranger Things. Vamos a ver que tanto el factor de necrosis tumoral liberado por estas células, los linfocitos T helper, como la interleucina 1 y otras citoquinas van a liberarse hacia la circulación y van a actuar como neurotransmisores en el centro de la termorregulación, generando una desregulación en el funcionamiento de este centro y provocando este síndrome clínico que muchas veces se asocia con el establecimiento de una infección, que es la fiebre. Vamos a ver que los linfocitos T helper 17, esta población especial de linfocitos T helper, que son los encargados de, una vez que se le presentó el antígeno al linfocito CD4 positivo, estos linfocitos se van a diferenciar en linfocitos T helper del tipo 17, que se van a encargar de activar no solamente a los leucocitos, sino que también a las células que forman parte del tejido, haciendo que se produzca inmediatamente una inflamación y una respuesta de los neutrófilos a estas citoquinas y que sean reclutados a este tejido que se encuentra infectado. Tanto los leucocitos como las células de los tejidos pueden producir péptidos antimicrobianos que contribuyen a la eliminación de estos microorganismos y justamente la acción de la interleuquina 22 sobre las células tisulares que se encuentran en infección van a incrementar esta función de barrera que tienen las células a través de los epitelios. Ahí tenemos cómo entonces Nancy actúa muy bien con Steve para detener la infección provocada por bacterias u hongos. Vamos a ver que los signos y síntomas que están asociados con la inflamación van a depender del aparato que se encuentre comprometido, que se encuentre inflamado, y es el caso en el que se ha establecido la infección. En el caso que sea el aparato respiratorio, los principales signos a tener en cuenta es la rinorrea, que es la secreción nasal. Esto puede estar acompañado con un reflejo que es el del estornudo, y si la infección se profundiza aún más, se pueden desencadenar el reflejo tusígeno, generando como signo la tos, ¿sí? Si tiene que ver con que la infección se ha establecido en el aparato digestivo, quizás los signos que aparezcan como consecuencia de la inflamación de los órganos que forman parte de este aparato sean vómitos o diarrea, en el caso de que, repetimos, la infección se haya asociado al aparato digestivo. Vamos a ver que en el control de las bacterias intracelulares surge la acción
concomitante de los neutrófilos y los macrófagos, que junto con estas células natural killer, que en este caso comparábamos a las células natural killer con esta acción de asesino natural que tiene este personaje de Jonathan en la serie, estas tres células, ya sean los neutrófilos, los macrófagos o las células natural killer, forman parte de la inmunidad innata y van a ser estas células las que van a intentar controlar la infección provocada por bacterias intracelulares. Como vemos al principio de la infección, la acción de estas células se va a ir incrementando exponencialmente para finalmente descender, no sin antes hacer el paso de la inmunidad innata a la inmunidad adaptativa. Esto significa que, estimulados por los linfocitos T helper, estos macrófagos pueden adquirir diferentes armas que van a terminar erradicando la infección provocada por bacterias intracelulares. Vamos a ver que esta guerra que sucede del sistema inmune contra los microorganismos patógenos que intentan ingresar tiene un sitio anatómico donde se desarrolla. En este caso son los ganglios linfáticos. Cuando la presentación del antígeno se produce en los ganglios linfáticos, suele esto tener como consecuencia la inflamación de esos ganglios linfáticos, lo cual se denomina linfoadenomegalia, y muchas veces este signo, que se asocia con una activación del sistema inmune, se corresponde con la aparición de este síndrome de fiebre, que está formado por principalmente por la hipertermia. Veíamos acá que en los ganglios linfáticos es donde las bacterias, por ejemplo, se enfrentan a las células que le presentan el antígeno a los diferentes componentes del sistema inmune, ya sea el linfocito B, T o los macrófagos. Y justamente por esta invasión de nuevas células en este linfonódulo es que se produce el incremento de tamaño de esta estructura, provocando la linfoadenomegalia. Vamos a ver que los macrófagos tienen una forma particular de armarse. Esta forma particular está mediada por los linfocitos T helper, y por eso colocamos la foto de Nancy, donde el linfocito T helper, como muestra esta parte del esquema donde se muestra la activación de los macrófagos, el linfocito T helper le va a presentar el antígeno a una célula que tenga, a un macrófago, perdón, que tenga a las bacterias fagocitadas. Va a haber una liberación de un interferón gamma, y ese interferón, liberado por el linfocito T helper va a estimular o va a inducir la activación de estos macrófagos, que como consecuencia de esa activación van a aumentar la capacidad microbicida que tienen de esas bacterias intracelulares fagocitadas, y van a inducir la producción de citoquinas proinflamatorias y el aumento en la expresión de moléculas coestimuladoras. De esa forma vemos que por la acción del linfocito T helper, esta célula, el macrófago, termina activándose y convirtiéndose en un arma mucho mejor a la que normalmente estamos acostumbrados a ver a los macrófagos. Bien, en el caso de las bacterias intracelulares, ¿cuál es el destino una vez que la célula presentadora de antígeno presenta el antígeno al linfocito T helper? Se va a producir la activación de estos macrófagos, mediado entonces, como veíamos, por los linfocitos T helper, y todo esto termina en la inducción de una mayor actividad de las células T citotóxicas, de los linfocitos CD8 positivos, que finalmente van a matar a las células que se encuentran infectadas intracelularmente por una bacteria. En el caso de los virus, vemos que hay una respuesta innata y hay una respuesta del tipo adaptativa. En cuanto a la respuesta innata, vemos que las células que se encuentran infectadas tienen la capacidad de liberar interferón y así proteger al resto de las células de la infección por un virus. También vemos que como parte de la respuesta innata surge la acción de las células natural killer, que de una manera muy inespecífica terminan asesinando o destruyendo a las células infectadas. Como parte de la respuesta adaptativa a los virus, entendemos que la acción de los linfocitos B y la producción de anticuerpos
ya sean específicos o inespecíficos, contra epitopos antigénicos que tienen en su superficie los virus, van a permitir la neutralización viral. Por otro lado, vemos que es muy necesaria para controlar la infección viral la acción de los linfocitos T citotóxicos CD8 positivos, que se van a unir y reconocer a la célula infectada para finalmente matarla. En ese sentido, vamos a ampliar dos conceptos. El efecto antiviral que tienen los interferones. Esto significa que una célula infectada con un virus tiene la capacidad de sintetizar este interferón, que se va a unir en un receptor que hay en la célula vecina, impidiendo que el virus afecte a esta célula vecina. Es decir, va a provocar un estado antiviral en las células adyacentes para que no se produzca la infección. La unión del interferón del tipo 1 a su receptor, como vemos en el esquema, provoca una serie de señales intracelulares que culmina con la inhibición de la síntesis proteica del virus, la degradación de la ARN viral o la inhibición de la expresión de genes y el ensamblaje de los viriones, haciendo de esta forma este efecto antiviral que tiene el interferón frente a las infecciones provocadas por virus. Vamos a ampliar un poco la acción que tienen los linfocitos T citotóxicos. Es decir, en esta comparación que hacemos entre Stranger Things y el sistema inmune, la forma en la que opera Will. Es decir, que la célula infectada es reconocida por el linfocito T citotóxico, se une a esta célula infectada y una vez que se produce la unión, se produce una aproximación física entre el linfocito T CD8 positivo y la célula infectada. A esto se lo denomina el beso de la muerte, esta aproximación física. ¿Para qué? Para que la célula T citotóxica pueda liberar una serie de enzimas o moléculas, en este caso llamada perforina o granzima, que van a tener la capacidad de inducir a alteraciones en la membrana celular de la célula infectada, provocando la apoptosis de esta célula infectada. Las granzimas estimulan todo lo que es la vía de Ross y la vía de la apoptosis para reforzar un poco la acción de las perforinas en esta destrucción de las células infectadas por virus, cantidad de bacterias, provocando así el establecimiento de una infección. El equilibrio entre estas tres variables es lo que va a, de alguna manera, alterar o impedir que se establezca una infección microbiana. Vamos a ver que los microorganismos, para poder establecerse y generar una infección, tienen que desarrollar mecanismos de adhesión, colonización e invasión de los tejidos y una evasión de la acción del sistema inmunológico. Vemos acá las diferentes etapas en el establecimiento de una infección. Por un lado, vemos que los tejidos pueden exponerse a la presencia de un patógeno. Ese patógeno puede adherirse, ya sea a la piel o la superficie mucosa del huésped. Ese patógeno puede invadir, es decir, penetrar a través del epitelio y allí, en ese caso, provocar la infección, que involucra el crecimiento del patógeno y la producción de sus factores de virulencia y toxinas. En el caso de que la infección sea provocada por toxina, se habla de toxicidad y hace referencia a los efectos que tienen las toxinas, ya sea de manera local o sistémica en el tejido que ha sido infectado, ¿sí? Y por otro lado, podemos ver que la infección puede provocar, como resultado, decíamos, de esa infección, puede haber una invasividad, es decir, un mayor crecimiento del microorganismo en el foco de infección o inclusive en otros lugares. Todo esto va a generar, sin lugar a dudas, un daño tisular que muchas veces se lo vincula a este proceso de enfermedad. Entonces, para el establecimiento de una infección, vamos a ver que los microorganismos patógenos, ya sean bacterias, virus, hongos o parásitos, van a producir toxinas y factores de virulencia que les van a permitir invadir al hospedador, evadir la respuesta inmune del hospedador y causar la enfermedad. Vamos a describir a continuación cuáles son esos principales factores, de virulencia o toxinas. Vemos que están las toxinas microbianas por un lado, los factores de adhesión que tienen los microorganismos, sus factores de invasión
aquellos mecanismos que tienen que ver con la evasión del sistema inmune, los factores de competencia nutricional y los biofilm. A continuación vamos a desarrollar cada uno de estos principales factores. Por un lado tenemos a las toxinas microbianas. Decíamos que las toxinas microbianas son sustancias producidas por los microorganismos que dañan a los tejidos, interfieren con las funciones celulares y por lo tanto del tejido o desencadenan respuestas inmunes descontroladas. Tenemos tres tipos de toxinas microbianas: las exotoxinas, muchas veces son bacterianas, las endotoxinas y las toxinas superantigénicas. Revisaremos ahora de qué se trata cada una de ellas. Las exotoxinas, que normalmente son bacterianas, son proteínas secretadas activamente por las bacterias, principalmente las bacterias que tienen una pared del tipo gram positiva, aunque también por algunas bacterias del tipo gram negativa. Estas exotoxinas son altamente específicas y potentes, son liberadas activamente por las bacterias y van a tener una acción específica sobre la célula eucariota que permita la incorporación de esta endotoxina en su citoplasma, por ejemplo. Como ejemplos de exotoxinas tenemos a la toxina diftérica, aquella producida por el microorganismo Corynebacterium diphtheriae, ¿sí? Es una toxina que, como muestra el esquema, es liberada por el Corynebacterium y va a tener su receptor que la va a permitir adherir en la superficie celular para posteriormente internalizarla y que el efecto final sea la inhibición de la síntesis proteica de esa célula, afectando de esta manera el funcionamiento de la misma. Por otro lado tenemos el ejemplo de la toxina tetánica, es decir, una toxina producida por una bacteria que se denomina Clostridium tetani. La bacteria puede ingresar al cuerpo a través de una herida y la acción que tiene la toxina tetánica es bloquear a los neurotransmisores inhibitorios. De esta manera se van a producir estos típicos espasmos o contracciones musculares asociadas con la toxina tetánica. Tenemos también el ejemplo de la toxina botulínica, es decir, la toxina producida por Clostridium botulinum, que va a tener su sitio de acción acá en la unión neuromuscular, provocando la inhibición en la liberación de la acetilcolina, lo que va a generar una parálisis del tipo flácida. Estos son algunos de los ejemplos de exotoxinas que les ofrecemos acá en este teórico. Ahora tenemos a las endotoxinas. Las endotoxinas, ¿sí?, forman parte de la membrana externa de las bacterias gram negativas. Recordamos esa estructura que tienen las bacterias gram negativas de tener una membrana externa. Asociada a esa membrana externa vamos a ver que se encuentran los lipopolisacáridos. Son sustancias que están incluidas en esa membrana externa de manera constitutiva, es decir, que forman parte de la membrana externa, por lo que no son secretadas activamente, sino que se liberan cuando la pared de la bacteria y la bacteria se rompe o se muere. El componente tóxico de ese lipopolisacárido es el lípido A, que es el que verdaderamente causa la acción endotóxica. Suele provocar fiebre, inflamación, es decir, reclutación de células del sistema inmune, hipotensión y, en casos graves, shock séptico. Acá tenemos el ejemplo de la endotoxina presente en una bacteria del aparato digestivo que es la Escherichia coli. Vamos a ver ahora qué son los superantígenos. Vamos a ver que normalmente cuando una célula presentadora de antígeno le presenta el antígeno a un linfocito T, ¿sí?, en este caso un linfocito T helper, se va a producir, esta unión va a determinar una respuesta antigénica. Las superantígenos o las supertoxinas, por ejemplo, la enterotoxina estafilocócica, es decir, la enterotoxina o la toxina liberada por los estafilococos, por bacterias del género estafilococo, van a unirse en esta unión entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito T helper y van a hacer que esta respuesta inmune sea infrenable, es decir, se perpetúe en el tiempo generando una respuesta inflamatoria sistémica.
Como otro tipo de factor de virulencia, tenemos los factores de adhesión que suelen tener los microorganismos y que justamente le permiten a los microorganismos adherirse a las células del hospedador. Veíamos que era un paso clave para la colonización y posterior infección de los tejidos por parte de los microorganismos. Tenemos dos tipos de factores de adhesión. A uno los vamos a denominar fimbrias o pili, que como vemos en la representación gráfica son estructuras proteicas que permiten la adherencia a los epitelios. Ahí estamos viendo los pilis o las fimbrias tipo P o tipo 1 que tienen las Escherichia coli uropatógenas, que son estas fimbrias las que van a permitir la adhesión de la bacteria a el urotelio, es decir, al epitelio del aparato urinario en aquellas, por ejemplo, E. coli que sean uropatógenas, es decir, que provocan infección en este aparato. Por otro lado, tenemos a las adhesinas, que son proteínas en la superficie del microorganismo que se unen pero a receptores específicos del hospedador, permitiendo justamente la adhesión, es decir, que la bacteria se pegue, se adhiera al epitelio que pretende invadir. Damos paso justamente a los factores de invasión, que son aquellos factores que posee el microorganismo y que facilitan la penetración de las barreras tisulares y la diseminación del patógeno. Normalmente, o la mayoría, son enzimas degradativas, por ejemplo, las hialuronidasas, que son secretadas por el microorganismo y que van a permitir que se rompa el ácido hialurónico del tejido conectivo, haciendo de que la bacteria pueda avanzar e invadir los tejidos. Por otro lado, tenemos que algunas bacterias pueden producir colagenasa, que se encarga de degradar el colágeno en el tejido conectivo, permitiendo que se degrade esta sustancia que va a generar el acceso de la bacteria a través de los tejidos. La streptokinasa es otro factor de invasión que se encarga de disolver pequeños coágulos sanguíneos, permitiendo de esa manera la expansión o la invasión del microorganismo. También tenemos estos mecanismos de evasión del sistema inmune. Algunos microorganismos expresan la presencia de una cápsula, ¿sí?, de un polisacárido que rodea toda la superficie de esa bacteria, y es esa cápsula la que le permite al microorganismo escapar de la detección o destrucción por el sistema inmune. Hablábamos de una especie de capa de invisibilidad de la que se recubren estos microorganismos para impedir el reconocimiento del sistema inmune, es decir, impedir la fagocitosis. Tal tenemos el caso acá que está mostrado en esta microfotografía electrónica de la cápsula de los Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Y esa cápsula le va a impedir justamente ser reconocida esta bacteria por el sistema inmune. Es decir, de alguna manera le da invisibilidad al microorganismo frente al sistema inmune. Otro de los mecanismos de evasión del sistema inmune muy desarrollado en virus o en neiserias o en este parásito que es el trypanosoma es la variación antigénica. Es decir, que el microorganismo tiene antígenos de superficie, ¿sí?, en un primer momento, y al cambiar esos antígenos de superficie va haciendo que el sistema inmune no pueda montar una respuesta del tipo de anticuerpos contra ese nuevo antígeno que ahora recubre la superficie de la bacteria. Es decir, que la variación antigénica hace referencia a la capacidad que tiene el microorganismo de cambiar sus antígenos de superficie para evitar el reconocimiento inmunitario. También, como parte del tercer mecanismo de evasión del sistema inmune, está la inhibición de la formación del complejo fagosoma y lisosoma, como ocurre con algunas bacterias que sobreviven dentro de los macrófagos. Tal es el caso de Mycobacterium tuberculosis en el pulmón, que tiene la capacidad de vivir dentro de los macrófagos, ya que evita la fusión del fagolisosoma con el lisosoma, y de esta manera la bacteria permanece intracelularmente viva dentro de los macrófagos. Como parte de estos mecanismos de evasión del sistema inmune, tenemos
algunas proteínas liberadas por los microorganismos que degradan anticuerpos, como es la proteasa de IgA. Sabemos que como parte de la respuesta inmune, los linfocitos B pueden producir inmunoglobulina A, que es traslocada a la luz, por ejemplo, del aparato respiratorio o del aparato digestivo o del aparato urinario, generando una protección adicional contra aquellos microorganismos que quieran ingresar. Bueno, algunos microorganismos se encargan de producir una enzima denominada proteasa de IgA que destruye a esa inmunoglobulina A, evitando esa neutralización viral que puede ejercer esa inmunoglobulina A nivel de la luz de los epitelios. Hablábamos también como otros factores de patogenicidad a los factores de competencia nutricional. En este caso hay microorganismos patógenos que necesitan para crecer de nutrientes específicos, especialmente hierro. Estos microorganismos, por ejemplo, acá vemos el ejemplo de Escherichia coli, se encarga de liberar un sideróforo, una proteína que secuestra el hierro del hospedador. En el caso del ejemplo que estamos viendo, vemos como la E. coli libera esta enterobactina que va a secuestrar el hierro, haciendo que ese hierro no esté disponible para que sea usado por las células propias del huésped, ya sea por enterocitos, células stem intestinales, células del sistema inmune u otro tipo de células que para su funcionamiento óptimo requieran de hierro. Por último, vemos que como factor de virulencia o de patogenicidad tenemos a la capacidad que tienen los microorganismos de producir biofilm. Hay comunidades microbianas embebidas en una matriz extracelular que se adhieren a la superficie, como acá muestra el ejemplo. A eso hace referencia los biofilm y le ofrecen al microorganismo una protección contra los antibióticos y contra las mismas células inmunes, ¿sí? Los biofilms son importantes en las infecciones crónicas, por ejemplo aquellas asociadas con catéteres, válvulas o pulmones con fibrosis quísticas. Vemos que para la formación de biofilm, las bacterias es necesario que invadan el tejido, se adhieran, colonicen, se forme el biofilm que involucra el contacto célula-célula más fuerte, ¿sí?, para formar esta especie de microcolonia, y finalmente darle crecimiento a ese biofilm que implica la formación de un biofilm maduro con intersticios con agua que le va a permitir la supervivencia de la bacteria y que esa bacteria se colonice y se establezca en ese lugar. Con este último mecanismo de patogenicidad hemos llegado al final de esta clase teórica. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y espero que la información que les dimos les sirva. Hasta luego.